Nunca imaginé que la palabra carga pudiera pesar tanto como el silencio que vino después. Mi hermana Estela la pronunció con esa frialdad que solo se aprende tras años de ensayar rencores en voz baja. Y lo hizo en medio del cumpleaños de mamá, frente a mis sobrinos, mi cuñado, la vecina que trajo el flan y hasta el señor que vende empanadas en la esquina. Carga inútil, dijo, mirándome directo a los ojos mientras alzaba su copa de sidra como si brindara por algo. Yo estaba cortando la torta. La luz del patio entraba sesgada entre las hojas del limonero y recuerdo que el cuchillo se me resbaló apenas 1 milímetro. Nadie dijo nada, nadie se movió. Solo escuché el zumbido de una mosca y el crujir de mi propia respiración atascada en algún lugar entre el pecho y la garganta. Yo soy Marta, tengo 62 años, 3 décadas trabajando como auxiliar de enfermería en el Hospital Público de Lanús y toda mi vida compartiendo casa con mamá. Estela, mi hermana mayor, se casó joven, tuvo 2 hijos, una casa en Lomas con jardín y rejas blancas y una manera de mirarme que siempre dejó claro quién había ganado y quién había quedado atrás. Yo nunca me casé, tampoco tuve hijos. Lo que tuve fue turnos noche, manos agrietadas de tanto alcohol en gel y la certeza de que mamá necesitaba a alguien cerca. Estela venía los domingos, traía facturas y sermones. Yo estaba ahí cada mañana, cada madrugada, cada vez que mamá olvidaba dónde había puesto los anteojos o confundía el nombre del presidente. Nadie lleva la cuenta de esas cosas hasta que alguien las nombra en voz alta, hasta que alguien te dice que no valen nada. Esa tarde, después del insulto, guardé el cuchillo con cuidado, me sequé las manos en el delantal y salí al pasillo. Mamá dormitaba en su sillón, ajena a todo. La música seguía sonando en el patio. Estela reía con su nuera. Nadie me siguió. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. No lloré, todavía no. Solo me quedé mirando la pared descascarada, el crucifijo que colgaba torcido desde hacía años, el ropero con la puerta que nunca cierra del todo. Pensé en todas las veces que había dicho sí cuando hubiera querido decir basta. Pensé en los cumpleaños en los que nadie me preguntó qué quería, en las cenas en las que yo cocinaba y Estela criticaba la sal. Pensé en lo fácil que es volverse invisible cuando siempre estás ahí. Al día siguiente, un lunes gris y frío, volví al hospital. Turno de 7 de la mañana. El olor a desinfectante y café recalentado me recibió como siempre, pero yo no era la misma. Algo se había roto dentro de mí, algo pequeño pero esencial, como el resorte de un reloj que deja de marcar el tiempo correcto. Atendí pacientes, cambié sábanas, sostuve la mano de una señora que lloraba porque su hijo no venía a visitarla. Y mientras hacía todo eso, una parte de mí estaba todavía en aquel patio, escuchando esa palabra que me había convertido en nada. Carga inútil. Me pregunté cuántas veces Estela había pensado eso antes de decirlo. Me pregunté si mamá también lo pensaba. Y simplemente nunca lo había dicho porque yo era útil para ella. Esa noche, al volver a casa, encontré a mamá sentada en la cocina, tomando té con leche. Me miró con esos ojos celestes que alguna vez fueron brillantes y ahora son apenas agua empañada. ¿Dónde estabas?, me preguntó, aunque yo llego siempre a la misma hora. Le dije que en el trabajo. Ella asintió y volvió a su taza. No mencionó el cumpleaños, no mencionó a Estela. Quizás ni siquiera recordaba lo que había pasado. Yo calenté la sopa que había dejado lista en la mañana, serví 2 platos y comimos en silencio. Afuera, el viento movía las ramas del limonero. Adentro, algo en mí empezaba a moverse también, despacio, como un animal que despierta después de un largo invierno. El martes transcurrió igual, el miércoles también, pero el jueves, cerca del mediodía, mientras estaba en la sala de descanso del hospital tomando un café aguado, mi celular sonó. Era Estela. No atendí. Volvió a llamar. Dejé que sonara hasta que se cortó. Después llegó un mensaje. Marta, necesito hablar con vos, es urgente. No respondí. Guardé el teléfono y volví a mi turno. Había algo liberador en ese silencio, en esa pequeña desobediencia. Estela siempre había asumido que yo estaría disponible, que bastaría con chasquear los dedos para que yo acudiera. Esta vez no. El viernes por la tarde, cuando salí del hospital, encontré el auto de Estela estacionado frente a casa. Ella estaba apoyada contra la puerta del conductor,
con los brazos cruzados y una expresión tensa que no le conocía. Me vio llegar y se enderezó. «Hace 3 días que te llamo», dijo sin saludar. Yo saqué las llaves de mi cartera, despacio. «Estuve ocupada», respondí sin mirarla. «Marta, es Joaquín». Se le quebró la voz. Joaquín, su hijo mayor, el que estudió ingeniería, el que iba a cambiar el mundo. «¿Qué pasa con Joaquín?» Estela tragó saliva. «Tuvo un accidente. Está en terapia intensiva. Necesito que vengas conmigo al hospital. Necesito que hables con los médicos. Vos sabés cómo son esas cosas. Vos trabajás ahí». Algo dentro de mí se endureció. La miré. Ella tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, las manos temblando, y yo sentí nada, o peor, sentí una calma fría, como si estuviera viendo la escena desde afuera. «¿Ahora soy útil?», pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Estela parpadeó. «¿Qué? El domingo me llamaste carga inútil. ¿Te acordás? Delante de todos. Y ahora venís a pedirme ayuda». Ella abrió la boca, pero no salió nada. Yo abrí la puerta de casa y entré. Ella me siguió hasta el zaguán. «Marta, por favor, sé que me pasé. Estaba enojada, yo... ¿Enojada por qué?». Me di vuelta. «¿Por qué, Estela? Porque yo vivo acá y vos no. Porque mamá me necesita a mí y no a vos. Porque tu vida perfecta, en lomas con jardín y rejas blancas, no incluye turnos noche y pañales de adulto». Ella bajó la vista. «No es justo», susurró. «No, no lo es», respondí. «Pero no para vos». Cerré la puerta. No con violencia, con calma. La clase de calma que viene cuando finalmente entendés que el amor no es un trofeo que se gana aguantando humillaciones. Escuché sus pasos alejándose, el motor del auto encendiéndose, el sonido perderse calle abajo. Entré a la cocina. Mamá estaba sentada junto a la ventana, mirando el limonero. «¿Quién vino?», preguntó. «Nadie importante», dije. Le preparé el té. Me senté frente a ella. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estaba cargando con nada. Nunca imaginé que la palabra carga pudiera pesar tanto como el silencio que vino después. Mi hermana Estela la pronunció con esa frialdad que solo se aprende tras años de ensayar rencores en voz baja, y lo hizo en medio del cumpleaños de mamá, frente a mis sobrinos, mi cuñado, la vecina que trajo el flan y hasta el señor que vende empanadas en la esquina. «Carga inútil», dijo, mirándome directo a los ojos mientras alzaba su copa de sidra como si brindara por algo. Yo estaba cortando la torta. La luz del patio entraba sesgada entre las hojas del limonero y recuerdo que el cuchillo se me resbaló apenas 1 milímetro. Nadie dijo nada, nadie se movió. Solo escuché el zumbido de una mosca y el crujir de mi propia respiración atascada en algún lugar entre el pecho y la garganta. Yo soy Marta. Tengo 62 años, 3 décadas trabajando como auxiliar de enfermería en el Hospital Público de Lanús y toda mi vida compartiendo casa con mamá. Esta casa de remedios de escalada, con sus paredes de revoque desprolijo y el piso de mosaicos que nunca terminan de quedar parejos, es el único lugar donde me he sentido necesaria. Cada rincón guarda una historia. El picaporte de bronce de la puerta de entrada, que mamá limpiaba cada viernes con vinagre y papel de diario, la mancha de humedad en el techo del baño que parece un mapa de algún país imaginario, el zócalo despintado del comedor donde yo choqué mi triciclo cuando tenía 5 años y mamá me curó la rodilla con agua oxigenada y un beso. Esta casa huele a café de las 6 de la mañana, a lavanda del jabón que uso para lavar las sábanas de mamá, a empanadas recalentadas en el horno los domingos cuando Estela venía con su familia y yo preparaba todo para que ellos se sintieran bienvenidos. Estela, mi hermana mayor, se casó a los 23 con un contador que trabajaba en una empresa de transporte. Tuvieron 2 hijos, Joaquín, que estudió ingeniería y ahora vive en Palermo, y Lucía, que se recibió de maestra jardinera y se casó hace 2 años. Estela tiene una casa en Lomas de Zamora, con jardín delantero y rejas blancas, un auto que cambian cada 3 años, y una manera de mirarme que siempre dejó claro quién había ganado y quién había quedado atrás. Yo nunca me casé. Hubo alguien hace mucho, un enfermero que trabajaba en el mismo hospital. Se llamaba Daniel. Tenía ojos verdes y manos suaves, y me invitó a salir 3 veces antes de que yo le dijera que no podía, que mamá me necesitaba, que Estela ya tenía su vida y alguien tenía que quedarse. Él me miró con algo parecido a la lástima
y después dejó de invitarme. 6 meses más tarde se casó con una de las recepcionistas. A veces lo veo en los pasillos del hospital. Saluda con la cabeza y sigue de largo. Yo también. Lo que tuve en lugar de marido e hijos fueron turnos noche que se estiran como chicle viejo, manos agrietadas de tanto alcohol en gel y la certeza de que mamá necesitaba a alguien cerca. Cuando papá murió, hace 18 años, Estela vino al velorio con un vestido negro impecable, lloró en la misa y después volvió a su casa en Lomas. Yo me quedé sosteniendo a mamá, que no podía caminar del dolor, que no podía comer, que se despertaba a las 3 de la mañana llamando a papá como si todavía estuviera vivo. Durante meses, yo dormía en el sillón de la sala para escucharla si se levantaba. Estela venía los domingos, traía facturas de la panadería cara y consejos sobre cómo debía cuidarla mejor, sobre qué medicamentos debía pedirle al médico, sobre cómo debía organizarme para que mamá no se pusiera tan dependiente. Después se iba y yo seguía ahí, cada mañana, cada madrugada, cada vez que mamá olvidaba dónde había puesto los anteojos, confundía el nombre del presidente o me preguntaba si papá ya había llegado del trabajo. Nadie lleva la cuenta de esas cosas hasta que alguien las nombra en voz alta, hasta que alguien te dice que no valen nada. Y Estela lo dijo ese domingo, en medio del cumpleaños de mamá, frente a todos. Habíamos planeado la fiesta entre las dos, aunque planear es un decir generoso. Yo compré la torta, decoré el patio con guirnaldas de papel que encontré en el bazar de la estación, preparé las empanadas, puse la mesa con el mantel de hilo que mamá guarda para las ocasiones especiales. Estela llegó tarde como siempre con su nuera y su nieta de 4 años, que corrió directo al limonero a arrancar hojas. «Perdón, el tránsito estaba imposible», dijo Estela, besándome la mejilla sin mirarme. Traía una botella de sidra y una caja de bombones. Yo había estado cocinando desde las 7 de la mañana. La fiesta transcurrió como transcurren estas cosas. Mamá sentada en su sillón de mimbre, sonriendo vagamente, saludando a personas que no reconocía del todo, pero fingía recordar. Los vecinos entraban y salían, tomaban un vaso de gaseosa, comían una empanada, felicitaban a mamá y se iban. Joaquín, el hijo de Estela, no vino. Mandó un mensaje diciendo que tenía mucho trabajo. Lucía, su hija, vino con su esposo y se quedó media hora. Estela pasó la tarde hablando con la vecina sobre lo caro que estaba todo, sobre lo difícil que era conseguir buenas empleadas domésticas, sobre el viaje que estaba planeando a Brasil para el verano. Yo lavaba platos, servía café, cortaba la torta. En algún momento, Estela entró a la cocina y me encontró guardando las sobras en tuppers. «Otra vez guardando todo», dijo con un tono que no era ni cariñoso ni neutral. «Mamá no va a comer todo esto». «Yo como las sobras en el hospital», respondí sin mirarla. «Claro», dijo ella, «siempre tan ahorrativa, tan práctica». Había algo en su voz, algo afilado. Salimos juntas al patio. Mamá dormitaba. La vecina se estaba yendo. El señor de las empanadas aceptó un pedazo de torta. Estela alzó su copa de sidra y me miró, y entonces lo dijo. «Por Marta», dijo en voz alta, con una sonrisa torcida, «que sigue siendo la carga inútil de esta familia». Lo dijo como si fuera un chiste, como si esperara que alguien se riera. Nadie se rió. Yo tenía el cuchillo en la mano. La luz del patio caía en diagonal, dorada y cruel. La copa de Estela brillaba. Sus ojos brillaban también, pero de otra cosa. De algo viejo y podrido que finalmente había encontrado la manera de salir. Yo bajé la vista al cuchillo, a mis manos manchadas de crema, a la torta a medio cortar, y sentí que algo dentro de mí se partía en dos, limpio y definitivo, como cuando partes una nuez y adentro solo hay polvo. No dije nada, no grité, no lloré. Dejé el cuchillo sobre la mesa con cuidado, me sequé las manos en el delantal y caminé hacia adentro. Nadie me siguió. Escuché la música del patio, la risa forzada de Estela tratando de recuperar el ambiente, el llanto de la nieta que se había caído del columpio. Entré a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. La misma cama angosta donde he dormido toda mi vida, la misma colcha de flores descoloridas, el mismo crucifijo torcido en la pared, el mismo ropero con la puerta que nunca cierra del todo. Miré mis manos, manos de 62 años que han cambiado pañales
han sostenido jeringas, han fregado pisos, han acariciado la frente de mamá en las noches de fiebre. Manos que nunca han recibido un anillo, manos que nunca han cargado a un hijo propio, manos inútiles, según Estela, manos que de repente no sabían qué hacer consigo mismas. Afuera, la fiesta continuó. Escuché el motor de un auto arrancando, después otro, después el silencio. Mamá debía estar durmiendo, Estela debía estar juntando los platos. Yo me quedé sentada en esa cama, mirando la luz de la tarde colarse por la ventana, dibujando rectángulos de polvo dorado en el piso, y pensé en todas las veces que había dicho sí cuando hubiera querido decir basta. Pensé en los cumpleaños en los que nadie me preguntó qué quería yo, en las cenas en las que yo cocinaba y Estela criticaba la sal, el punto de la carne, la temperatura del café. Pensé en lo fácil que es volverse invisible cuando siempre estás ahí, cuando tu presencia se da por sentada como el aire o la luz. Pensé en Daniel, el enfermero de ojos verdes, y me pregunté cómo habría sido mi vida si le hubiera dicho que sí, si hubiera elegido otra cosa, si hubiera sido, aunque sea una vez, un poco egoísta. Pero no lloré, todavía no. Solo me quedé ahí sentada, sintiendo el peso de 62 años en los hombros, sintiendo que algo en mí había cambiado para siempre, aunque todavía no supiera qué. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más. A veces, las palabras que más duelen son las que más nos enseñan sobre quiénes somos realmente. Al día siguiente, un lunes gris y frío, volví al hospital. Turno de 7 de la mañana. Me levanté a las 5:30, como siempre, en la oscuridad completa de mi cuarto. Afuera todavía no había amanecido y la casa dormía con ese silencio pesado de las madrugadas de invierno. Me vestí con el uniforme que había dejado colgado en la silla la noche anterior, pantalón azul y túnica blanca con mi nombre bordado en el bolsillo, Marta Sánchez. Pasé por el cuarto de mamá y la encontré dormida, la boca entreabierta, respirando con ese ronquido suave que me tranquiliza porque significa que está viva, que pasó otra noche más. Le dejé el desayuno preparado en la cocina, té con leche en el termo, 2 tostadas con dulce de membrillo en un plato cubierto con un repasador, las pastillas del corazón junto a un vaso de agua. Todo listo para cuando ella se despertara. Salí a la calle y el frío me golpeó la cara como una cachetada. Remedios de Escalada a las 6 de la mañana es un lugar de perros flacos, colectivos que pasan llenos como latas de sardinas y kioscos que recién están levantando las persianas metálicas. Caminé las 4 cuadras hasta la parada del 153. Crucé la avenida esquivando un charco que olía a cloacas y esperé bajo el poste de luz junto a otras 3 personas que también tenían esa cara de lunes que todavía no termina de empezar. Nadie hablaba. Todos mirábamos hacia el mismo punto de la calle, esperando ver aparecer las luces del colectivo. Cuando llegó, subí, apoyé la tarjeta SUBE y me senté en el primer asiento libre que encontré. El colectivo olía a humedad y a perfume barato. Una mujer a mi lado dormitaba con la cabeza apoyada contra la ventana. Yo miré por mi ventana y vi pasar las calles que conozco de memoria. La panadería que hace las mejores medialunas. La ferretería donde papá compraba clavos. El almacén de don Raúl que ya debe tener 80 años y sigue atendiendo él mismo detrás del mostrador. Llegué al hospital a las 7 menos 10. El Hospital Fiorito, con sus paredes verdes desteñidas, sus pasillos que siempre huelen a lavandina y a algo indefinido que podría ser enfermedad o simplemente tristeza acumulada. Fiché entrada, me puse el barbijo, me até el pelo en un rodete apretado y me lavé las manos en el lavabo de la sala de enfermería. El agua estaba helada, siempre está helada. Me la sequé con papel marrón rasposo y salí a empezar mi turno. Sala 4, clínica médica. 12 camas, 12 historias, 12 maneras diferentes de enfrentarse a la fragilidad del cuerpo. Recorrí las camas tomando los signos vitales, presión, temperatura, frecuencia cardíaca. Don Ramiro, cama 2, 68 años, insuficiencia cardíaca. Me saludó con una sonrisa desdentada. Buenos días, Martita. ¿Cómo amaneció usted? Bien, don Ramiro. ¿Y usted? ¿Durmió bien? Como un angelito, gracias a Dios y a ustedes que me cuidan mejor que mi propia familia. Seguí con la cama 3.
Lidia, 52 años, diabetes descompensada, una herida en el pie que no termina de cicatrizar. Me miró con esos ojos cansados de quien ya no espera demasiado de la vida. ¿Cuándo me dan el alta, Marta? Cuando el doctor diga, Lidia, hay que esperar que esa herida mejore. Mi hijo no puede venir a verme todos los días. Trabaja lejos. Lo sé, querida, pero estás bien cuidada acá. Ella asintió sin convicción. Yo le cambié el vendaje, limpié la herida con suero, apliqué el antibiótico tópico. Mis manos se movían solas, entrenadas por años de repetir los mismos gestos, manos que saben reconocer el pulso débil, la piel fría, la fiebre que viene subiendo despacio, manos que Estela había llamado inútiles. El turno siguió su ritmo habitual: repartir medicación, ayudar a los pacientes a ir al baño, cambiar sábanas, llenar planillas, escuchar quejas y dolores. A media mañana tomé un café en la sala de descanso junto a Claudia, otra auxiliar que trabaja conmigo desde hace 15 años. Ella estaba comiendo un sándwich de jamón y queso. Yo solo tomé el café, negro y sin azúcar, porque últimamente el estómago me pesa y prefiero no comer hasta la tarde. ¿Qué tal el finde?, me preguntó Claudia con la boca llena. Bien, mentí. Cumpleaños de mi mamá. ¿Vino tu hermana? Sí. ¿Y? Claudia me conoce. Sabe leer los silencios. Y nada, lo de siempre. No dije más. No tenía ganas de poner en palabras lo que había pasado. Todavía no. Claudia me miró un momento más largo de lo normal, pero no insistió. Terminó su sándwich, se limpió las manos con una servilleta de papel y volvimos juntas a la sala. Esa tarde atendí a una señora nueva que habían internado durante la noche. Se llamaba Beatriz, 70 años, neumonía. Estaba sola en la cama 6, mirando el techo con los ojos vidriosos. Me acerqué para tomarle la presión y ella me agarró la mano. ¿Vino mi hijo?, preguntó con voz ronca. Todavía no, señora, es temprano. Me dijo que venía ayer. Seguro viene hoy. ¿Quiere que le avise si llega? Ella asintió y me apretó la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. No quiero morirme sola, susurró. No se va a morir, Beatriz. La neumonía está controlada. En unos días vas a estar mejor. Pero ella no me creyó. O quizás sí me creyó, pero igual tenía miedo. Yo le acaricié la mano, arrugada y manchada de edad, y me quedé ahí un momento más de lo necesario. Porque eso es lo que hago. Porque para eso sirven estas manos que Estela llama inútiles, para sostener, para acariciar, para decirle a alguien sin palabras que no está solo, que alguien lo ve, que alguien se queda aunque sea un rato más. A las 3 de la tarde terminó mi turno. Fiché salida, me cambié de ropa en el vestuario y salí a la calle. El día había mejorado un poco. El sol tibio de invierno asomaba entre las nubes. Tomé el colectivo de vuelta. Esta vez iba más vacío y pude sentarme junto a la ventana. Miré la ciudad pasar, las casas bajas con techos de chapa, los cables enredados en los postes, los carteles de publicidad desteñidos, los perros callejeros hurgando en la basura. Y pensé en mamá, en cómo sería volver a casa y encontrarla esperándome, sentada en su sillón junto a la ventana, mirando el limonero del patio. En cómo me preguntaría, ¿cómo te fue?, con esa voz que cada día suena un poco más lejana, un poco más perdida en algún lugar de su memoria que se va deshilachando como una tela vieja. Y pensé en Estela, que probablemente estaría en su casa de Lomas, preparando la cena para su esposo, sin pensar en lo que me había dicho, sin pensar en mí. Bajé del colectivo en mi parada y caminé las 4 cuadras hasta casa. El sol ya empezaba a caer y las sombras se alargaban en la vereda. Pasé por el almacén de don Raúl y él me saludó desde adentro. ¿Cómo anda, Martita? Bien, don Raúl. Salude a su mamá. Sí, señor. Seguí caminando. 2 casas más adelante, la señora Elena estaba regando las plantas de su jardín. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Becky, señora. ¿Cómo sigue tu mamá? Bien, gracias. Todo el barrio pregunta por mamá. Todo el barrio la conoce desde hace 50 años. Pero nadie pregunta por mí. O quizás sí preguntan, pero solo como una extensión de mamá, como la hija que se quedó, como la que cuida, como la que está ahí. Nunca como Marta a secas, nunca como alguien con vida propia. Llegué a casa y abrí la puerta con mi llave. Mamá, llegué, anuncié en voz alta. Silencio. Dejé la cartera en el perchero del zaguán y fui hasta la cocina.
El desayuno que le había dejado preparado estaba intacto. El té frío en el termo, las tostadas sin tocar, las pastillas todavía junto al vaso de agua. Sentí un pinchazo de miedo en el pecho. «¿Mamá?», llamé más fuerte. Fui hasta su cuarto. La encontré sentada en el borde de la cama, todavía en camisón, descalza, mirando la pared. «Mamá, ¿qué pasó? ¿No desayunaste?». Ella me miró como si recién se diera cuenta de que yo estaba ahí. «¿Vos quién sos?», preguntó. Se me heló la sangre. «Soy Marta, mamá, tu hija». Ella me miró un rato más, entrecerrando los ojos como si tratara de enfocar algo muy lejano. Después asintió despacio. «Ah, sí, Marta, la que se quedó». No sé por qué esa frase me dolió tanto. Quizás porque venía de mamá y no de Estela. Quizás porque era verdad, la que se quedó. Siempre la que se quedó. Me arrodillé frente a ella y le tomé las manos. Estaban frías. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?». Ella negó con la cabeza. «Tengo frío», dijo con voz de niña. Le busqué las pantuflas. Le puse una bata sobre los hombros. La ayudé a levantarse. Era liviana como un pájaro. La llevé hasta la cocina. La senté en su silla de siempre, calenté el té, le di las pastillas. Ella las tomó sin protestar. «¿Comiste algo?», le pregunté. «No me acuerdo. ¿Querés que te haga un caldo?». Bueno, puse agua a hervir. Saqué del freezer un tupper con caldo de pollo que había hecho el fin de semana. Lo calenté en una cacerola. Mientras esperaba, me senté frente a mamá. Ella miraba la ventana. Afuera, el limonero movía sus ramas con el viento. «¿Vino Estela?», preguntó de repente. Me tensé. «No, mamá, no vino». «¿Por qué no vino?». «Porque hoy no es domingo». Ah, silencio. El caldo empezó a soltar vapor. «¿Estela está enojada conmigo?». Mamá me miró con esos ojos celestes que alguna vez fueron brillantes y ahora apenas reflejan luz. «No, mamá». «¿Por qué decís eso?». «Porque el domingo dijo algo feo». «¿Qué dijo?». «No me acuerdo bien, pero fue feo». Serví el caldo en un plato hondo. Le puse una cuchara, se lo acerqué. Mamá empezó a comer despacio, soplándole a cada cucharada. Yo me quedé ahí, mirándola, preguntándome cuánto más podría seguir así, cuánto más podría sostenerla sola, cuánto más podría sostenerme yo. Esa noche, después de darle la cena a mamá, después de ayudarla a ponerse el camisón, después de acostarla y apagar la luz de su cuarto, me senté en la cocina con una taza de té. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y el zumbido bajo del refrigerador. Miré alrededor, los mismos muebles de siempre, la misma mesa de formica con las patas desparejas, el mismo azucarero de cerámica con una rajadura antigua. Esta cocina, donde había aprendido a cocinar mirando a mamá, donde había llorado en secreto las noches en que Daniel se casó con otra, donde había tomado 1000 tazas de té sola mientras el resto del mundo dormía. Y me pregunté si realmente era una carga inútil, si 30 años de cuidar, de sostener, de estar, no valían nada, si el amor se medía solo en maridos y en hijos y en casas con jardín y rejas blancas, si yo, simplemente por haber elegido quedarme, había elegido también volverme invisible. Pero algo en mí había empezado a cambiar, algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta finísima en un muro que todavía se ve sólido, pero que ya no es el mismo. Y esa grieta tenía la forma exacta de las palabras de Estela. El martes amaneció con lluvia, una lluvia fina y persistente que empañaba los vidrios y convertía las calles en espejos oscuros. Me levanté a la misma hora de siempre, preparé el desayuno de mamá, le dejé todo listo y salí hacia el hospital bajo un paraguas negro que tenía 2 varillas rotas. El colectivo tardó más de lo normal y llegué 10 minutos tarde. La supervisora me miró con reproche, pero no dijo nada. Me puse el uniforme apurada, me lavé las manos con agua helada y entré a la sala justo cuando Claudia estaba tomando los signos vitales de don Ramiro. El turno fue pesado. Beatriz, la señora de la neumonía, había empeorado durante la noche. Su hijo finalmente había venido, un hombre de unos 40 años con traje arrugado y cara de no haber dormido, que se sentó junto a la cama y le sostuvo la mano sin decir nada. Yo pasé varias veces por ahí, ajustando el suero, controlando el oxígeno, y cada vez que pasaba lo veía ahí, quieto, mirando a su madre como si tratara de memorizar su cara. A media mañana, Beatriz abrió los ojos y lo reconoció.
«¿Viniste?», susurró. «Sí, mamá, estoy acá». Ella sonrió apenas y volvió a cerrar los ojos. Yo me alejé para darles privacidad, pero algo en esa escena me apretó el pecho. Pensé en mamá, pensé en qué pasaría si yo no estuviera. ¿Quién vendría a sentarse junto a su cama? Si Estela vendría, si se quedaría. A la hora del almuerzo, mientras comía un sándwich en la sala de descanso, mi celular vibró. Un mensaje de Estela, solo uno, breve: «Tenemos que hablar». No respondí. Guardé el teléfono y seguí comiendo, aunque el pan me raspaba la garganta. Claudia estaba sentada frente a mí, hojeando una revista vieja. «¿Todo bien?», preguntó sin levantar la vista. «Sí», mentí otra vez. Ella pasó una página. «Tu hermana te escribió, ¿no?». La miré sorprendida. «¿Cómo sabes?». Claudia se encogió de hombros. «Tenés esa cara, la cara de cuando tu hermana te escribe». Me reí sin ganas. ¿Tan obvia soy? Hace 15 años que trabajamos juntas, Marta. Te conozco mejor que vos misma. Dejé el sándwich a medio comer. El domingo me dijo que soy una carga inútil. Las palabras salieron solas, como si hubieran estado esperando el momento correcto para escapar. Claudia levantó la vista de la revista. ¿En serio te dijo eso? Delante de todos, en el cumpleaños de mamá. Claudia cerró la revista de un golpe. Esa concha de su madre. Me sorprendió escucharla hablar así. Claudia es de esas personas que nunca dicen groserías, que van a misa los domingos, que tienen la Biblia en la mesa de luz. Perdóname, Marta, pero tu hermana es una hija de puta. Perdón por la palabra, pero es la verdad. Vos llevas 30 años cuidando a tu mamá sola mientras ella se pasea por lomas haciéndola linda. Y ahora te dice eso. No, negó con la cabeza. No, eso no se hace. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí, algo que había estado tenso desde el domingo. No sé qué hacer, Clau. ¿Hacer con qué? Con todo. Con mamá, con Estela, conmigo. Claudia me miró con esos ojos cafés llenos de bondad que tienen las personas realmente buenas. Vos no tenés que hacer nada, Marta. Sos vos la que está haciendo todo. Lo que tiene que hacer algo es tu hermana. Y si no lo hace, bueno, entonces que se joda. El celular volvió a vibrar. Otro mensaje de Estela. «Marta, por favor, es importante». Lo ignoré otra vez. Claudia me vio guardarlo. «No le contestes si no querés». «No quiero». «Bien». Terminamos de almorzar en silencio. Después volvimos a la sala. El resto del turno transcurrió lento, como esos días en que el tiempo se estira y cada minuto pesa. A las 3 fiché salida y salí del hospital. La lluvia había parado, pero el cielo seguía gris, amenazando con volver a empezar en cualquier momento. Tomé el colectivo de vuelta. Esta vez iba tan lleno que tuve que viajar parada, agarrada de un caño, apretada entre una señora con bolsas del supermercado y un chico con auriculares que escuchaba música tan fuerte que yo podía oír el bajo retumbando. Bajé en mi parada y caminé rápido, queriendo llegar a casa antes de que volviera a llover. Doblé en mi calle y vi algo que me hizo frenar en seco. El auto de Estela estaba estacionado frente a mi casa. Otra vez, sentí una mezcla de rabia y cansancio. No tenía ganas de verla, no tenía ganas de escuchar lo que tuviera que decirme. Pensé en dar la vuelta, en caminar hasta la plaza y esperar a que se fuera, pero entonces la vi. Estaba sentada en el escalón de la entrada, con los brazos cruzados, esperando. Me vio venir y se puso de pie. «Hace 3 días que te llamo», dijo cuando llegué a la puerta. Su voz sonaba tensa, acusadora. «Estuve ocupada», respondí sacando las llaves de la cartera. No la miré. «Marta, tenemos que hablar». «No tengo nada que hablar con vos». Metí la llave en la cerradura. «Por favor, es sobre Joaquín». Algo en su tono me hizo detenerme. Me di vuelta. Estela tenía mala cara. Ojeras profundas, el pelo sin arreglar, la ropa arrugada. No parecía ella. Estela siempre estaba impecable, siempre maquillada, siempre con ese aire de superioridad que me irritaba, pero ahora se veía rota. «¿Qué pasa con Joaquín?», pregunté sin abrir del todo la puerta. Ella tragó saliva. «Tuvo un accidente el domingo por la noche, chocó la moto». Sentí que algo se me aflojaba en el estómago. «¿Está bien?». «Está en terapia intensiva, en el Finochieto. Tiene traumatismo de cráneo, fracturas en las piernas. Está grave, Marta». La miré sin saber qué decir. Joaquín, mi sobrino, el chico que había cargado en brazos cuando era bebé, al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que había visto crecer hasta convertirse en un hombre que ahora apenas me saludaba
cuando nos cruzábamos en las reuniones familiares. ¿Cuándo pasó? El domingo, como a las 11 de la noche. Venía de una fiesta, iba rápido, llovía, se resbaló y se le quebró la voz. Se tapó la cara con las manos. Marta, tiene 26 años, 26. No puede morirse, no puede. Por un momento, solo por un momento sentí el impulso de abrazarla, de decirle que todo iba a estar bien, de ser la hermana menor que consuela. Pero entonces recordé el domingo, recordé esa copa alzada, recordé esas palabras. Lo siento mucho, Estela, de verdad. Mi voz sonó fría incluso para mí, pero no sé qué querés que haga. Ella bajó las manos. Sus ojos estaban rojos. Necesito que vengas conmigo al hospital, que hables con los médicos. Vos trabajás en un hospital, vos sabés cómo son estas cosas. Yo no entiendo nada de lo que me dicen. Hablan con términos médicos y yo solo necesito que alguien me explique si mi hijo se va a morir o no. Su voz subió de tono al final, casi un grito. Respiró hondo tratando de calmarse. Por favor, Marta, sé que me porté mal, sé que lo que te dije fue horrible, pero ahora mismo no puedo pensar en eso. Solo puedo pensar en Joaquín y necesito tu ayuda. Por favor. La miré. Mi hermana mayor, la que siempre tuvo todo resuelto, la que siempre me miró desde arriba, la que me llamó carga inútil 4 días atrás, ahora estaba frente a mí, pidiendo ayuda, con la cara desarmada y las manos temblando. Y yo sentí nada, o algo peor que nada. Sentí una calma helada, como si estuviera viendo la escena desde lejos, como si yo no fuera yo, sino alguien que me miraba desde afuera. ¿Ahora soy útil?, pregunté. Mi voz sonó más dura de lo que esperaba. Estela parpadeó. ¿Qué? El domingo me llamaste carga inútil. ¿Te acordás? Delante de todos, delante de los vecinos, delante de tu nuera, delante del señor de las empanadas. Y ahora venís acá y me pedís ayuda porque soy auxiliar de enfermería y puedo hablar con los médicos. Entonces te pregunto, ¿ahora soy útil, Estela? Ella abrió la boca pero no salió nada. Se quedó ahí parada, mirándome como si no me reconociera. Marta, por favor, ¿qué? Por favor, olvídate de lo que te dije. Por favor, actúa como si nada hubiera pasado. Abrí la puerta de casa. No, Estela, no. Marta, es mi hijo, es tu sobrino. Lo sé, y me duele mucho, pero no voy a ir con vos. Ella dio un paso hacia mí. ¿Cómo podés ser tan egoísta? La palabra me golpeó como una bofetada. ¿Egoísta? Me reí. Una risa seca y sin humor. Yo, egoísta. Yo, que llevo 30 años cuidando a mamá sola. Yo, que me quedé en esta casa mientras vos te ibas a tu vida perfecta en Lomas. Yo, que nunca me casé, nunca tuve hijos, nunca tuve nada porque alguien tenía que quedarse. Y vos venís acá y me llamás egoísta. Marta, sé que me pasé el domingo. Estaba enojada. ¿Enojada por qué? La interrumpí. ¿Por qué estabas enojada, Estela? ¿Qué te hice? ¿Existir? ¿Estar acá? ¿Cuidar a mamá? ¿Eso te molesta? Ella bajó la vista. No es justo, susurró. ¿Qué no es justo? Que vos te hagas la mártir todo el tiempo. Que actúes como si fueras la única que hace algo por mamá. Yo no actúo, Estela. Yo estoy acá todos los días, todas las noches, todas las madrugadas cuando mamá se levanta confundida, todas las veces que se olvida de quién soy. ¿Vos dónde estás? Vos venís los domingos, traes facturas, te quedás 1 hora y te vas. Y después tenés el descaro de decirme que soy una carga inútil. Ella levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Lo dije sin pensar. No, Estela, lo dijiste pensando. Lo venías pensando hace años. Solo que el domingo te salió. Entré a casa. Ella me siguió hasta el zaguán. Marta, por favor, te lo suplico. Joaquín te necesita, yo te necesito. Me di vuelta. No, Estela, vos no me necesitas. Vos necesitas a alguien que te resuelva el problema. Y yo ya no soy esa persona. Entonces vas a dejar que mi hijo se muera porque estás enojada conmigo. Su voz subió otra vez. No seas ridícula. Joaquín no se va a morir porque yo no vaya al hospital. Tiene médicos, tiene enfermeras, está en terapia intensiva. Lo mejor que pueden hacer por él está hecho. Yo no voy a cambiar nada, pero podés hablar con ellos. Podés explicarme qué está pasando. Estela, trabajo en un hospital público de Lanús. No soy médica. No soy especialista en traumatología ni en neurocirugía. Soy auxiliar de enfermería. Cambio sábanas y tomo presión. No puedo hacer nada que los médicos del Finocchieto no estén haciendo ya.
Entonces solo vení conmigo, solo acompáñame. Negué con la cabeza. No, ¿por qué no? Porque no quiero. Las palabras salieron simples, directas, sin adornos. Y al decirlas sentí algo extraño. Sentí liberación. Por primera vez en mi vida le estaba diciendo que no a Estela. Por primera vez estaba eligiendo no ser útil. Ella me miró con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. No te reconozco, Marta. Yo tampoco te reconocí el domingo cuando me humillaste delante de todos. Hubo un silencio largo. Afuera empezó a llover otra vez. Las gotas golpeaban contra el techo de chapa con ese ruido sordo que llena todos los espacios. Estela respiró hondo. Está bien, dijo finalmente. Entiendo. Soy una mala persona. Soy una mala hermana. Soy todo lo que vos querés que sea. Pero Joaquín no tiene la culpa de nada. Él es inocente en todo esto. Lo sé, dije. Por eso espero que se recupere. De verdad lo espero. Pero no voy a ir con vos. Ella asintió despacio. Se dio vuelta. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se detuvo. Algún día vas a necesitar algo de mí, dijo sin mirarme. Y yo voy a recordar este momento. Cerré la puerta. No con violencia, con calma. La clase de calma que viene cuando finalmente entendés que no le debes nada a nadie, que no tenés que justificarte, que está bien poner límites incluso cuando el mundo te dice que sos egoísta por hacerlo. Escuché sus pasos alejándose bajo la lluvia. Escuché la puerta del auto. Escuché el motor encendiéndose. Escuché el sonido perderse calle abajo. Y me quedé ahí parada en el zaguán, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que algo en mí acababa de cambiar para siempre. Entré a la cocina y encontré a mamá sentada junto a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el limonero. Ni siquiera se había dado cuenta de que Estela había estado ahí. O quizás sí, pero ya lo había olvidado. ¿Tenés hambre, mamá?, le pregunté tratando de que mi voz sonara normal. Ella me miró como si recién se diera cuenta de mi presencia. ¿Quién vino? Nadie importante. Escuché voces. Era Estela. Mamá frunció el ceño tratando de procesar la información. ¿Estela? ¿Mi hija? Sí, mamá, tu otra hija. ¿Y por qué se fue tan rápido? ¿No se queda a tomar el té? No supe qué responder. Me quedé ahí parada, con las manos todavía temblando de la confrontación, sintiendo que el piso bajo mis pies era menos sólido de lo que había sido toda mi vida. No podía quedarse, dije finalmente. Tenía que volver a su casa. Preparé la cena en piloto automático. Un guiso de lentejas que había dejado hecho el día anterior, pan tostado, una manzana cortada en cuartos. Mamá comió despacio, manchándose la blusa con el caldo. Yo la limpié con una servilleta, le di las pastillas, la ayudé a levantarse. ¿Vamos a ver un poco de tele?, le pregunté. Ella asintió. La llevé hasta la sala, la acomodé en su sillón preferido, le puse una frazada sobre las piernas, encendí la televisión y apareció un programa de noticias. Mamá lo miró sin verlo realmente, con esos ojos que cada vez se parecen más a ventanas empañadas. Yo me senté en el sofá, fingiendo prestar atención a la pantalla, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Estaba en el Hospital Finocchietto, imaginando a Joaquín conectado a máquinas con tubos y cables, peleando por su vida. Estaba en la sala de espera, imaginando a Estela sentada sola, esperando noticias. Y estaba acá, en esta sala, preguntándome si había hecho lo correcto. El teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué. Era Lucía, la hija menor de Estela, mi sobrina. Hacía meses que no hablábamos. Contesté. «Hola». Su voz sonaba nasal, como si hubiera estado llorando. «Tía Marta, ¿sabes lo de Joaquín?» «Sí, tu mamá vino a contarme. ¿Y por qué no fuiste con ella al hospital?» La pregunta me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. «Lucía, mamá me llamó llorando. Me dijo que le pediste ayuda y vos le dijiste que no, ¿es verdad?» Cerré los ojos. «Es más complicado que eso». «¿Qué puede ser más complicado que tu sobrino en terapia intensiva?» Su voz subió de tono. «Joaquín se puede morir, tía. ¿Te das cuenta? Mi hermano se puede morir y vos estás ahí sentada en tu casa haciendo ¿qué? Mirando televisión». Algo se quebró dentro de mí. «Tu mamá me llamó carga inútil el domingo, delante de todos. ¿Eso te lo contó?» Silencio del otro lado. «No sabía», dijo finalmente, con voz más baja. «Bueno, ahora sabes. Y cuando vino a pedirme ayuda, le dije que no, porque estoy cansada, Lucía. Estoy cansada de ser útil solo cuando me necesitan.
y de ser una carga cuando no. Pero esto es diferente. Esto es Joaquín. Lo sé. Y me duele. Pero no voy a ir. Entonces sos tan mala como mamá dice. Y cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de la llamada terminada, sintiendo que algo se desmoronaba dentro de mí. Mamá seguía mirando la televisión, ajena a todo. Afuera, la lluvia arreciaba. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo de mi cuarto, escuchando los ronquidos de mamá del otro lado de la pared. Pensaba en Joaquín. En cuando era chico y venía a casa los domingos, corría por el patio persiguiendo mariposas. Se trepaba al limonero aunque Estela le gritara que se iba a caer. Yo lo bajaba con cuidado, le limpiaba las manos sucias de tierra, le daba un vaso de jugo. «Gracias, tía», decía con esa sonrisa de dientes de leche. Después creció, se volvió adolescente, después adulto. Dejó de venir tanto, dejó de sonreírme. Se convirtió en alguien que apenas me saludaba en las reuniones familiares, alguien que miraba el celular mientras yo hablaba, alguien que claramente había heredado el desdén de su madre hacia mí, pero seguía siendo Joaquín, seguía siendo mi sobrino, y estaba en terapia intensiva. Me levanté a las 2 de la mañana, incapaz de seguir quieta. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua, me senté a la mesa. La casa estaba en silencio absoluto, solo el tic-tac del reloj y el goteo de una canilla que nunca termino de arreglar. Agarré el teléfono. Tenía 3 mensajes más de Estela. No los abrí, pero había uno de Claudia. «¿Estás bien? Me preocupas», le respondí. «No sé si estoy bien. Joaquín tuvo un accidente, está grave». Estela me pidió ayuda y le dije que no. La respuesta llegó casi inmediata. «¿Querés que hablemos?» «Mañana. Ahora solo necesito pensar». «Dale. Acá estoy si me necesitas». Guardé el teléfono. Y entonces, sin pensarlo mucho, busqué en Google el número del Hospital Finocchieto. Lo marqué. Sonó 3 veces antes de que atendiera una voz de mujer, profesional, neutra. «Hospital Finocchieto, buenas noches». «Buenas noches, disculpe, llamo por un paciente. Joaquín Ferreira. Está en terapia intensiva. ¿Me puede decir cómo está? ¿Es familiar?» Dudé un segundo. «Soy su tía. Un momento, por favor». Música de espera. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La mujer volvió. «El paciente está estable dentro de la gravedad. No puedo darle más información por teléfono. Debería comunicarse con los médicos tratantes». «Entiendo, gracias». Corté. «Estable dentro de la gravedad». Eso significaba que estaba vivo, que había pasado las primeras horas críticas. Sentí un alivio tan grande que tuve que apoyar la cabeza sobre la mesa. Y entonces lloré. Lloré todo lo que no había llorado en días. Lloré por Joaquín, por Estela, por mamá, por mí. Lloré por 30 años de cuidar sin ser cuidada, de dar sin recibir, de existir sin ser vista. Lloré hasta que no quedó nada más que llorar. El miércoles volví al hospital, a mi turno, a mi rutina, pero algo había cambiado. Claudia me miró apenas llegué. «¿Dormiste?» «No mucho». «¿Tu sobrino?» «Está estable». «¿Y vos?» Me encogí de hombros. «Sobreviviendo». Trabajamos juntas toda la mañana. A media mañana, mientras cambiábamos las sábanas de la cama de don Ramiro, él me preguntó: «¿Está todo bien, Martita?» La noto distinta. «Estoy bien, don Ramiro, solo cansada. A mi edad, uno aprende a leer las caras», dijo con esa sabiduría que solo dan los años. «Y su cara me dice que está cargando algo pesado». Me detuve, con las sábanas entre las manos. Mi hermana y yo tuvimos un problema. Las hermanas siempre tienen problemas. Mi hermana y yo no nos hablamos por 5 años por una herencia. 5 años. Y cuando finalmente nos reconciliamos, ella murió al mes siguiente. Cáncer. Y yo me quedé pensando en todo el tiempo que perdimos. Terminé de hacer la cama en silencio. Las palabras de don Ramiro se me clavaron como alfileres. ¿Estaba perdiendo tiempo? ¿Estaba siendo orgullosa, egoísta? Pero después recordé la cara de Estela diciendo: «Carga inútil». Recordé años de ser ignorada, minimizada, tratada como si mi vida no valiera nada comparada con la de ella. Y pensé: no, no es orgullo, es dignidad. A la hora del almuerzo, Claudia me encontró sentada en la sala de descanso, mirando el celular sin realmente mirarlo. Se sentó a mi lado. «¿Qué vas a hacer?» «No sé. ¿Querés un consejo?» «Dale. Tu hermana es una hija de puta. Eso ya lo establecimos. Pero Joaquín no es tu hermana.
Y vos no sos de las que dejan a alguien solo cuando está mal. No sos así, Marta. Eso es lo que te hace diferente a ella. Sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza el resto del día. Cuando terminó el turno, en lugar de tomar el colectivo a casa, tomé uno hacia el centro, hacia el Hospital Finocchietto. El viaje duró casi 1 hora. Me bajé frente a un edificio moderno, blanco, con puertas de vidrio automáticas y un hall que olía a limpio, tan diferente del hospital donde yo trabajaba. Entré. Le pregunté a la recepcionista por terapia intensiva. 4º piso. Subí en ascensor. Cuando se abrieron las puertas, vi una sala de espera con sillas de plástico, máquinas expendedoras y Estela. Estaba sentada sola en un rincón, con la cabeza apoyada contra la pared, los ojos cerrados. No me había visto. Me quedé ahí parada un momento, observándola. Se veía exhausta, rota, humana. Toda esa armadura de superioridad se había caído y lo que quedaba era solo una mujer aterrada de perder a su hijo. Di un paso adelante, después otro. Estela abrió los ojos y me vio. Su expresión cambió de sorpresa a algo que no pude identificar. Alivio, resentimiento. Se puso de pie. «Viniste», dijo. Su voz sonaba ronca. «Vine», respondí. Nos quedamos ahí paradas a 3 metros de distancia sin saber qué decir. «¿Cómo está?», pregunté finalmente. «Sigue estable. Hoy lo van a operar de una de las fracturas. Los médicos dicen que…» Se le quebró la voz. «Dicen que hay riesgo, que puede haber complicaciones». Asentí. «¿Hablaste con el neurocirujano?». «Sí, no entendí mucho. Habló de presión intracraneal, de edema, de no sé qué más». «¿Querés que hable con él?». Ella me miró. «¿Lo harías?». «Sí». Algo se aflojó en su cara. «Gracias», susurró. Y en ese momento entendí algo importante. No estaba ahí por Estela. Estaba ahí por Joaquín, por el niño que había sido, por la familia que fuimos antes de que todo se complicara. Y estaba ahí por mí, porque Claudia tenía razón. Yo no era de las que dejaban a alguien solo. Esa era mi naturaleza. Y no iba a dejar que Estela me la cambiara. «Voy a buscar al médico», dije. «Después hablamos vos y yo». «Marta». «Después Estela. Primero Joaquín». Ella asintió. Fui a buscar a la enfermera de piso, me identifiqué como auxiliar de enfermería y familiar del paciente, pedí hablar con el médico, esperé. Cuando apareció un hombre de unos 50 años con bata blanca y mirada cansada, le hice todas las preguntas que Estela no sabía hacer. Le pedí que me explicara en términos simples. Tomé notas. Entendí. Y entonces volví a la sala de espera y le expliqué a Estela todo lo que necesitaba saber. Ella escuchó en silencio, asintiendo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminé, me agarró la mano. «Gracias», dijo otra vez. «De verdad, gracias». Retiré mi mano con suavidad. «Ahora sí podemos hablar nosotras». Nos sentamos en esas sillas incómodas de plástico, bajo las luces frías del hospital, y finalmente dijimos todo lo que teníamos que decirnos. Nos sentamos en esas sillas incómodas de plástico, bajo las luces frías del hospital, y el silencio entre nosotras fue tan denso que casi podía tocarlo. Estela tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando el piso de cerámico brillante. Yo miraba la pared blanca frente a mí, donde había un cartel con instrucciones de higiene de manos. El hospital hacía esos ruidos que yo conocía también, el pitido lejano de un monitor, pasos apurados de enfermeras, el murmullo bajo de una televisión en algún cuarto cercano. Pero entre nosotras, solo ese silencio pesado como una lápida. «No sé por dónde empezar», dijo Estela finalmente. Su voz sonaba pequeña, sin esa seguridad que siempre la caracterizó. «Podés empezar por el domingo», respondí. Mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero no la suavicé. «Ya no». Ella asintió despacio. «Tenés razón, el domingo». Respiró hondo. «Lo que dije fue imperdonable. Lo sé. No tengo excusa». «No, no la tenés». La miré directamente. «Pero igual quiero saber por qué lo dijiste. Porque esas palabras no salen de la nada, Estela. Eso estaba ahí hace tiempo». Ella se mordió el labio inferior, un gesto que le había visto hacer desde que éramos chicas, cuando estaba nerviosa o incómoda. «Estaba enojada», dijo finalmente. «¿Por qué?» «Por todo, por vos, por mamá, por mi vida». Me reí sin humor. «¿Por tu vida? Vos tenés todo, Estela. Casa, marido, hijos, plata. ¿Qué más querés? ¿Sabés lo que es cargar con la culpa todo el tiempo?
Explotó de repente levantando la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados. ¿Sabes lo que es saber que tu hermana sacrificó su vida entera por tu mamá mientras vos te ibas a vivir tu vida? ¿Sabes lo que es venir todos los domingos y verte ahí, siempre haciendo todo, siempre siendo la buena, la que se quedó, la Santa Marta? Su voz temblaba. Me haces sentir como una mierda, siempre, cada vez que te veo, cada vez que mamá dice tu nombre con esa calidez que nunca usa conmigo, cada vez que los vecinos me preguntan por vos y me dicen lo maravillosa que sos, lo sacrificada, lo buena hija. Me quedé mirándola, procesando sus palabras. Entonces me dijiste que soy una carga inútil porque vos te sentís culpable. Sí, admitió, bajando la vista otra vez. Suena horrible cuando lo pones así, pero sí, me cansé de sentirme la mala de la película. Me cansé de que vos seas la heroína y yo la villana. Y ese domingo, cuando te vi ahí cortando la torta que vos habías comprado, en la casa que vos cuidás, con mamá que vos vestiste y peinaste, simplemente explotó. Quería herirte, quería que vos también te sintieras mal, se le quebró la voz. Quería que dejaras de ser tan perfecta para que yo pudiera respirar. El silencio volvió a caer entre nosotras, pero esta vez era diferente, menos denso, más honesto. Yo nunca elegí ser perfecta, dije finalmente. Elegí quedarme porque alguien tenía que hacerlo, porque mamá nos necesitaba y vos ya tenías tu vida. Pero nunca lo hice para hacerte sentir mal. Lo sé, susurró Estela. En el fondo lo sé, pero igual duele. ¿Y pensás que a mí no me duele? Mi voz subió sin que pudiera controlarla. ¿Pensás que no me duele ver tu casa en lomas con jardín y rejas blancas, mientras yo vivo en la misma casa de toda la vida con un techo que gotea? ¿Pensás que no me duele ver a tus hijos, a tu nieta, y saber que yo nunca voy a tener eso? ¿Pensás que no me duele haber dejado pasar al único hombre que me invitó a salir en serio porque tenía que cuidar a mamá? Estela me miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué hombre? Daniel, el enfermero, hace 20 años. Me invitó a salir 3 veces y le dije que no las 3 porque mamá me necesitaba. 6 meses después se casó con otra. Las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a caer. ¿Y sabes lo peor? Que ni siquiera estoy segura de que lo hiciera por mamá. Quizás lo hice por miedo, por costumbre, porque era más fácil quedarme en lo conocido que arriesgarme a vivir mi propia vida. Y ahora tengo 62 años y me pregunto qué mierda estuve haciendo todo este tiempo. Le limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Así que no, Estela, no soy perfecta, no soy una santa. Soy solo una mujer cansada que hizo lo que pudo con lo que tenía. Estela también lloraba ahora. Perdóname, dijo. Por favor, perdóname. No solo por el domingo, por todo. Por haberme ido, por haberte dejado sola, por no haberme dado cuenta de cuánto estabas cargando, por haber sido una hermana de mierda. Nos quedamos ahí sentadas, las dos llorando en esa sala de espera impersonal, bajo esas luces que hacían todo ver más cruel. Y por primera vez en años, quizás en décadas, éramos solo 2 hermanas, no la buena y la mala, no la que se quedó y la que se fue, solo 2 mujeres cansadas, lastimadas, tratando de entenderse. No sé si puedo perdonarte todavía, dije finalmente con honestidad. Lo que dijiste me dolió demasiado. Y no es solo eso, son años, Estela, años de sentirme invisible, de que vengas los domingos y me trates como si fuera parte del mobiliario, de que nunca me preguntes cómo estoy yo, qué necesito yo, qué quiero yo. Ella asintió. Tenés razón, toda la razón. Pero vine igual, continué, porque Joaquín es mi sobrino y lo quiero, porque, aunque me duela admitirlo, vos sos mi hermana y no puedo dejarte sola en esto. Pero las cosas tienen que cambiar, Estela. No puedo seguir así. ¿Qué querés que cambie?, preguntó, mirándome directamente por primera vez. Quiero que me veas, dije simplemente, que me veas de verdad, no como la hermana que cuida a mamá, no como la auxiliar de enfermería que puede ayudarte con los médicos, como Marta, una persona con vida propia, con sentimientos, con límites. Ok, dijo. Ok, ¿qué más? Quiero que empieces a venir más seguido a ver a mamá, no solo los domingos. Quiero que te involucres de verdad en su cuidado, que sepas qué pastillas toma, qué le gusta comer, qué la asusta, qué la calma, porque algún día yo no voy a poder más y necesito saber que no voy a estar completamente sola en esto.
Estela palideció. ¿Estás enferma? No, respondí, pero estoy cansada, muy cansada, y me estoy dando cuenta de que sacrifiqué mi vida entera por algo que quizás ni siquiera era mi responsabilidad. Era nuestra responsabilidad, de las dos. Pero vos te fuiste y yo me quedé, y ahora es como si yo fuera la única hija. Tenés razón, admitió Estela. ¿Vas a hacer algo al respecto? La miré fijo. Ella sostuvo mi mirada. Sí, dijo finalmente. Sí, voy a hacer algo, te lo prometo. Voy a empezar a ir más. Voy a involucrarme más. Voy a tratar de ser mejor hermana. No quiero promesas vacías, Estela. Quiero hechos. Los vas a tener. En ese momento, una enfermera salió de terapia intensiva y se acercó a nosotras. ¿Familia de Joaquín Ferreira? Estela y yo nos pusimos de pie al mismo tiempo. Sí, dijimos al unísono. El doctor quiere hablar con ustedes. La cirugía salió bien. Joaquín está despierto. Estela se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo de alivio. Yo sentí que las piernas se me aflojaban. La enfermera nos guió por un pasillo hasta una pequeña oficina, donde el neurocirujano estaba escribiendo en una computadora. Levantó la vista cuando entramos. La cirugía fue exitosa, dijo sin preámbulos. Pudimos estabilizar las fracturas sin complicaciones. El edema cerebral está bajo control. Es joven y fuerte. Su pronóstico es bueno. Estela se desmoronó en la silla, llorando de alivio. Yo me quedé de pie, sintiendo una mezcla extraña de alivio, agotamiento y algo más. Algo como claridad. Le hice al médico todas las preguntas necesarias. Tiempo de recuperación, terapia física, riesgos, cuidados postoperatorios. Tomé notas mentales. Después, le traduje todo a Estela en palabras simples. Ella me escuchaba asintiendo, aferrándose a cada palabra como si fueran salvavidas. Cuando terminamos, el médico se fue y nos quedamos solas en esa pequeña oficina. Gracias, dijo Estela, por venir, por explicarme todo, por estar acá. De nada, respondí, y lo decía en serio. Salimos juntas del hospital. Afuera había oscurecido. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo negro. Estela se detuvo junto a su auto. «Te llevo a tu casa». Dudé un momento. Después asentí. «Ok». El viaje fue silencioso, pero no incómodo. Ella manejaba concentrada en el tráfico. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles, los negocios cerrados, la gente caminando apurada. Cuando llegamos a mi casa, Estela apagó el motor. «Marta», dijo. «Sí, de verdad voy a cambiar. No es solo para quedar bien, es porque tenés razón. He sido una hermana horrible y quiero arreglarlo». La miré. Quería creerle. Una parte de mí necesitaba creerle. «Vamos a ver», dije. «Ok», respondió. «Vamos a ver». Bajé del auto. Antes de cerrar la puerta me agaché para mirarla. Y Estela, ¿sí? Nunca más me faltes el respeto de esa manera. Nunca más, porque la próxima vez no voy a volver. ¿Entendés? Ella tragó saliva y asintió. Entiendo. Cerré la puerta. Vi su auto alejarse calle abajo hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina. Entré a casa. Mamá estaba dormida en su cuarto. La casa estaba en silencio. Me senté en la cocina, en la oscuridad, y respiré hondo. Por primera vez en días, sentí que podía respirar completo. Había puesto límites. Había dicho lo que necesitaba decir. Había elegido mi dignidad por sobre el miedo al conflicto. Y el mundo no se había acabado. Estaba cansada, lastimada, pero de pie. Y eso, pensé, era suficiente por ahora.